¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a Vía V. Les saludo como cada día desde la redacción central de La Voz de Galicia. Es miércoles 23 de febrero, fecha histórica para España. Como saben, hoy se han conmemorado los 30 años de ese intento de golpe de Estado que en 1981 llevaba a Antonio Tejero a tomar el Congreso de los Diputados. Toda la actualidad del día ha estado condicionada de alguna manera por esta conmemoración que, como decíamos, nos asustó a todos los españoles hace ahora 30 años. Una de las noticias del día decía porque la otra, sin duda, sigue estando en Libia. Seguimos pendiente de lo que acontece en este país africano. Saben que las revueltas están siendo sofocadas de manera brutal, así que esperamos a ver qué acontece con Libia en las próximas horas. Decía que son dos titulares del día, pero hoy hemos programado un Vía V un tanto especial. Hemos convocado a tres representantes públicos que habitualmente no están en los platos aquí en Galicia. Ellos habitualmente trabajan en Bruselas, son eurodiputados. En un caso explicaremos a continuación con una pequeña excepción, pero como decía, son eurodiputados de los tres partidos con representación en la Cámara Legislativa gallega y que habitualmente defienden los intereses de España y de Galicia en el Parlamento Europeo, una institución, la Unión Europea, que en los últimos meses, a consecuencia de la crisis económica, ha estado puesta en el punto de mira de alguna manera. Paso a presentarles ya a Francisco Millán Mon, muy buenas noches. Buenas noches. Antolín Sánchez Presedo, muy buenas noches. Hola. Y Ana Miranda, muy buenas noches. Nos acompaña también esta noche Domingo San Pedro. En estos momentos es corresponsal parlamentario de La Voz de Galicia, pero ejerció durante muchos años de corresponsal en Bruselas, así que se conoce muy bien los intríngulis de lo que sucede en Bruselas. Muy buenas noches también. Buenas noches. Bueno, decía que vamos a hablar de Europa, de la situación de Europa, de cómo está encajando la crisis económica, de si es cierto que ha afectado positivo o negativamente a Galicia, pero como decía, la actualidad nos obliga a hacer un pequeño repaso sobre lo que hoy sucedía en España en torno a ese 30 aniversario del intento de golpe de Estado por parte de Antonio Tejero. Estos han sido un poco los sonidos y las imágenes resumidas del día de hoy. Hoy en Vía V reunimos a 3 de los 4 eurodiputados gallegos. Viven a caballo entre Galicia y Bruselas, desempeñan un trabajo no siempre reconocido por los ciudadanos y tienen como misión ser la voz de Galicia en la Eurocámara. La carrera diplomática ha centrado la trayectoria política del abogado pontevedrés Francisco José Millán Mon. Es diputado en Europa por el Grupo de los Populares, forma parte, entre otras, de la Comisión de Asuntos Exteriores y es suplente en la Delegación para las Relaciones con los Países del Magreb. En Santiago de Compostela también estudió Derecho Antolín Sánchez Presedo. Con Millán Mon comparte además edad, 55 años, pero no grupo parlamentario. Forma parte de los socialistas y es miembro de comisiones clave para Galicia como la de Pesca. A la espera de poder ocupar su escaño está la nacionalista Ana Miranda. El Bénega concurrió en las pasadas europeas dentro de la coalición de los Pueblos Verdes y el cargo se va rotando entre sus miembros. Está especializada en Derecho Internacional y Comunitario y es una de las más críticas a la hora de valorar la representación de las autonomías en Europa. Bueno, efectivamente no eran ni los sonidos ni las imágenes de esta jornada de conmemoración del 23F. Como decía, era una pequeña presentación de nuestros tres representantes europeos que hoy están aquí en Vía V. Ahora sí vamos a ver lo que les comentaba, ese resumen de las imágenes y de los sonidos que se producían en torno a esa conmemoración del 23F. ¿Satisfecho con la evolución de España? Sí, mucho. ¿Cree que se lo convirtió en la verdad? Yo creo que sí. Voy a decir sinceramente, no es un día hoy en el que quiera discutir con usted. Hoy hace 30 años que esta Cámara sufrió lo que sufrió. Hoy hace 30 años que hubo aquí dignidad, unidad, lucha por la libertad. Es la del presidente Adolfo Suárez González, tan criticada. Muy resumen de esta intensa jornada. Efectivamente, la intención de esta noche no es hablar del 23F, pero hay una pregunta inevitable que se está haciendo a todo el mundo estos días. ¿Dónde estaba Francisco Millán Mon el 23F? ¿En Madrid? En Madrid, estaba allí, estaba en mi despacho en la Dirección General de Asuntos Consulares, me acuerdo muy bien, un compañero mío me vino a dar la noticia
y me fui a la oficina de información diplomática, que estaba en otro edificio, a unos metros del edificio donde yo me encontraba, y que dirigía el famoso Chencho Arias, entonces director general, y me pareció el lugar idóneo para estar porque ese momento donde se recibían todas las noticias y era el corazón, por así decirlo, informativo del ministerio. Y allí, pues, en fin, estaba recibiendo Chencho Arias, me acuerdo perfectamente, muchísimas llamadas de todos los embajadores y de todas las oficinas consulares y embajadas de España en el exterior, y él informando de lo que estaba ocurriendo. E incluso recuerdo que por un fax entró el bando, porque entraban teletipos de todo tipo, valga la redundancia, y entre ellos el fax donde entraba el bando militar de la región militar donde estaba el Milans del Bosque, debió de ser las 7 o las 8 de la tarde. Bueno, bando que creo que simplemente reproducía el del 36, me parece que ni siquiera hicieron uno nuevo, escuché estos días. Yo recuerdo que en aquel momento estábamos unos cuantos allí, porque debía ser las 6 o las 7 de la tarde, y unos cuantos nos acercamos, algunos jóvenes, entre los que yo me encontraba, yo llevaba un año en el ministerio, y allí fuimos y viví en aquellos momentos. Este era el momento en el que yo, en aquel momento, cuando se producían los hechos, yo estaba en el ministerio, y me fui, dejé mi despacho y me fui a la oficina de información diplomática con el director general, donde estaba el año, y estábamos muchos ¿Y qué percepción había? ¿De que aquello era grave y que podía representar un problema? De enorme preocupación y perplejidad un poco, porque la gente tampoco se le ha acabado un poco de creer, ¿no? Y además, pues, yo creo que estaban reunidos los subsecretarios y secretarios de Estado en aquel momento, y yo creo que el que hizo las veces de comillas, ministro, porque el ministro estaba en el Parlamento, lógicamente, el que hacía un poco del que al mando del ministerio era el director general, entonces más antiguo, de acuerdo con el escalafón de la carrera, que era Juan Durán Loriga, por cierto, Loriga también gallego, de origen gallego, que era el director general de Europa, y yo creo que era la dirección general más antigua, y fue el que encabezó el ministerio en aquella época. Pero yo me fui al despacho de Chencho Arias, me acuerdo perfectamente. Antolín Sánchez Presedo. Bueno, yo estaba en el Sanatorio de Belén, en La Coruña. Mi mujer había dado a luz ¿Ese día? Sí, la víspera, a mis hijas mayores, que son gemelas. Ah, o sea que el 22 de febrero nacieron. Sí, nacieron el 22 de febrero, y yo lo que pensaba es que, bueno, realmente el primer día podía haber un cambio hacia atrás en la historia de España, ¿no? Y entonces tenía esa sensación de, por una parte, estar muy contento por el tema familiar, pero al mismo tiempo inicialmente la incredulidad me parecía casi irreal, que no era posible lo que estaba ocurriendo, pero luego la preocupación de saber que efectivamente existía un golpe de Estado en marcha, y la esperanza de que se resolviera positivamente. Como se resolveu como finalmente, ¿no? Bueno, Ana Miranda es de outra generación. ¿Qué hacía Ana Miranda el 23F? Pois eu estaba na escola, estaba no Colexio Emilia Pardo Bazán Chouzo de Vigo, e de repente os profesores e as profesoras empezaron a decirnos que teñamos que marchar para casa, que a escola pechaba, e puxeron todo o día de dibuxos animados na casa, unha preocupación. E eu lembro-me a miña afinada aboa que en lembranza da Guerra Civil e do moito que padeceron, que decía non saíades para fora, esperando, e moi pendentes da radio, a televisión, aquela carta de axuste permanente con noticias de cando en vez, e quedoume moi marcada esa referencia, non? Esa referencia humana de como os nenos deixan a escola e van a esperar novas, porque era unha situación totalmente nova, nos éramos, claro, de outra xeración, efectivamente, non? Domingos. Bueno, é bastante parecido a Ana Miranda tamén. Estábamos no colexio en 7º de XB, en Ribeira no meu caso, e bueno, neso, cando saiu a noticia, suspenderonse as clases. Teño os mesmos recordos dos debuxos da tele, a programación que daquela era excepcional, que se prolongara dese xeito, non? Pero sí, o que sí se foi conformando, penso eu, ao longo dos anos, hasta certo punto cada un foi creando os seus recordos, non? Porque eu, así como naquel momento, eu teño tamén familiares, digamos, de esquerdas na miña familia, que sí falaban aquelo de si te vas a Portugal e tal, pero últimamente non me atopei máis que xente que escapou aquel día a Portugal. A min, eu creo que eso xa está un pouco Portugal, reinventado, que estaba nas listas, ese tipo de mitoloxía que se queda nestes casos. Quero pensar que Portugal podría estar colapsado, con toda a xente que quiso escapar, non? Bueno, non pretendo acaparar para nada o programa de hoxe con este asunto, pero sí que me gusta compartir cos presentes unha enquisa que fixemos hoxe por las rúas, en concreto da Coruña. Buscábamos rapaces que ni siquiera naceron cando tivo lugar este golpe de Estado frustrado, para saber si teñan recordo de que sucedera, por esta historia de que convén lembrar sempre a historia para que non se repitan determinadas cousas. Hai de todo. Sí, el golpe de Estado. Sí. Bueno, intento. O non sei que F, creo. Sí.
o 3F. Ni idea, la verdad. Sí, que fue cuando lo de la... Me pillas pájaro, pero va, algo sí que entiendo, algo así. ¿Sí? Tejero, algo así. O de 3F. O intento de golpe de Estado. Que se pusieron de acuerdo un grupo de militares para entrar en el Senado. A ver, sí. Vale, no, lo siento. Asaltaron o Congreso, algo así, non? Sí, algo me explicaron na escola que un pouco atendo. Yo es que el 23F hace 30 años estaba durmiendo. Carrero Blanco entrou na Corte de Deputados con golpe armado allí, ¿no? Con tiros y todo. Unos revolucionarios secuestraron el Parlamento para cambiar el estado del gobierno. Que ahora se cuentan pues típicas, que sean anécdotas, que si el rey estaba detrás, que si no sé qué, no sé cuántos, pero bueno, eso ya son habladurías. Uns militares decidiron o día que Calvo Sotelo iba a ser nombrado presidente entrar pola forza e impoñer outra dictadura. Bueno, como vemos, informaciones contradictorias. Unos jóvenes lo tienen bastante claro, una aproximación bastante real a lo que sucedió, y otros están un poquito más despistados. Bueno, era nuestra concesión a la memoria, a esos actos que tenían lugar, como decía, hace 30 años y que todos deseamos que no se repitan. Pero como decía, nuestra voluntad era hoy hablar de Europa, así que para centrar un poco la pelota, vamos a recordar un poco las fechas claves de esa incorporación de España a la Unión Europea, que por cierto cumple también fecha redonda este año, 25 años de ese tratado de adhesión, de esa incorporación que se producía un 1 de enero. Supongo de una historia de amor que, como decía, lleva 25 años vinculando a España con la Unión Europea. El 1 de enero de 1986 empezó un nuevo capítulo en la historia española. Nos convertimos en un país miembro de la entonces Comunidad Económica Europea. España había perdido el tren de la modernización y Europa parecía ser su mejor puerta de entrada. Y para modernizarse, el primer paso fue la mejora de las infraestructuras y la reconversión industrial. Pero el precio a pagar para tener un país más desarrollado no fue bajo. El más perjudicado fue el sector primario, y en ese apartado Galicia sufrió especialmente. La Unión Europea fomentaba el abandono de las explotaciones menos competitivas, muchas de ellas gallegas. También se vio afectada la flota pesquera y el sector lácteo con la reducción de los polémicos cupos. Los años pasaron y en 1995 nuestro país aportó al presupuesto cerca de la mitad de lo que recibió de la Unión Europea. Un beneficio del que hemos disfrutado durante cerca de 5 años, pero que se ha reducido con la llegada del nuevo siglo. Pero la integración en la Unión Europea fue algo más que una reforma en el sistema productivo. En 1998 España entró en la Unión Monetaria y 2 años más tarde el euro sustituyó a la peseta. Ahora, 25 años después, se habla de un modelo europeo que puede estar en crisis. Bueno, planteamos una hipótesis así que no sé si nuestros invitados compartirán. Hay una cierta crisis del modelo de la Unión Europea, Francisco Millán. Bueno, puede hablarse de crisis en el sentido de que efectivamente estamos pasando una crisis económica de la que el conjunto de la Unión Europea está saliendo. Porque, en fin, el último año, el año 2010, la Unión Europea, la media ha sido de crecimiento del 1,7. Otra cosa es que otros países, o algunos países, como por ejemplo España, Rumanía, la propia Irlanda y desde luego Grecia, pues sin embargo hayan tenido crecimientos negativos, como se dice. Pero efectivamente hay una crisis económica. Ahora, esto también es una crisis, por así decirlo, institucional, en el sentido de que había, pues en fin, asignaturas pendientes que ahora estamos intentando aprobar. Es decir, aquí se ha hecho referencia a la introducción del euro y a la unificación, a la unión monetaria, pero esa unión monetaria le quedó la otra pata, por así hablar, de la unión económica, pues sin disponer suficientemente o sin diseñarla suficientemente, lo que se llama una coordinación o la gobernanza económica, que es otro término que se utiliza mucho. Y entonces esta parte es la que quedó coja, por eso yo hablaba antes de las patas, y esta segunda es la que ahora se está intentando construir a toda prisa en estos meses. Ya se han hecho varias cosas. Todavía el año pasado se crearon las agencias de supervisión, en fin, en mercado de valores, monetaria, también en seguros, y ahora estamos con un plan muy ambicioso que en estos 6 meses probablemente se pueda rematar. Se ha creado la figura del llamado semestre europeo para que las políticas económicas y presupuestarias de los países sean evaluadas por las instituciones comunitarias. Estamos reforzando el famoso pacto de estabilidad, que era, por así decirlo, la pata de gobernanza económica, pero una pata insuficiente para el proyecto para la unión económica. Entonces, esta gobernanza económica
la estamos mejorando precisamente con estos nuevos mecanismos de refuerzo del Pacto de Estabilidad, un Pacto de Estabilidad que además se había incumplido y ahora y medio se va a ser un pacto más ambicioso, con unos mecanismos más duros para exigir su cumplimiento y, en su caso, sancionar los incumplimientos. Se ha creado también, en fin, a la vista de las circunstancias que se daban en Grecia, luego también en Irlanda, por fin en mayo del año pasado, el llamado mecanismo de rescate. Este mecanismo de rescate financiero de hasta 750.000 millones de euros, de los cuales la Unión Europea pone 500... Bueno, la Unión Europea no, los Estados miembros ponen hasta 500.000, 60.000 de ellos son de la Comisión. Sin embargo, mantiene su vigencia hasta el 2012 y posteriormente habrá que crear ese mecanismo con anclaje en los tratados. Ese es otro de los temas que está. Hay una reforma de los tratados pendientes. Por consiguiente, hay una serie de cosas en las que se está trabajando. ¿Para qué? Para reforzar o, en fin, establecer, ya que había quedado algo muy pequeño, gobierno económico, gobernanza económica, no se quiere utilizar la palabra gobierno a menudo, que debe acompañar el proceso de unión monetaria. Desde ese punto de vista, pues sí, retomando la pregunta inicial, ¿estamos en crisis? Sí, pero es una crisis de crecimiento, también motivada por una crisis económica que ha puesto de manifiesto que los mecanismos que teníamos no eran suficientes. Incluso hay una reforma de los tratados que está en marcha. Sí, Antonio Sánchez, pero eso ha puesto un poco en evidencia las debilidades del sistema, la crisis. Sin duda, la crisis siempre lo que significa es que tiene que haber un cambio. Las cosas no pueden seguir igual. Entonces, la Unión Europea estaba claro que tenía unos grandes desafíos por delante, que era fundamentalmente la competitividad a nivel global para establecer una buena senda de progreso económico y, al mismo tiempo, asegurar el estado de bienestar en una tendencia de envejecimiento. Esos eran los grandes desafíos. Pero nos hemos encontrado también que esta crisis que se ha iniciado en los Estados Unidos ha ido mutando, se ha convertido en una gran crisis financiera, ha tenido un gran impacto sobre el crecimiento, sobre las finanzas públicas europeas, sobre el empleo, y hay que darle respuesta. Y por lo tanto no se puede seguir funcionando como hasta ahora. Hemos vivido una gran tensión sobre la Unión Europea. Hay países que han tenido que ser rescatados con un mecanismo que no estaba previsto dentro de la zona euro. Había problemas de diseño, se pensaba que los países de la zona euro estaban cubiertos de este tipo de problemas y, por lo tanto, si en el Tratado de Roma se contemplaba la asistencia financiera para todos los países, en el Tratado de Maastricht se eliminó a los países del euro. Ha habido que establecer un mecanismo de rescate precisamente en la presidencia española. Y hoy lo que nos planteamos es cómo restablecer el crecimiento, cómo recuperar el empleo, cómo ser capaces de hacer un nuevo pacto social, cómo asegurar el estado de bienestar para las próximas generaciones. Y es evidente, como ha dicho Paco, que el diseño de la Unión Económica y Monetaria era un diseño cojo, en el que había una pata muy sólida y muy fuerte, que era la monetaria, pero que la económica todavía era muy débil y Europa no puede seguir andando la pata coja. Necesita un gobierno económico para afrontar todos estos desafíos. Ana, no caso de que esta crise a consigamos superar, que está por demostrar aínda, vais a ir unha Europa distinta? Bueno, ten que sair unha Europa distinta porque o que si puxo de evidencia esta crise é que o sistema está profundamente en vías de unha necesidade de un cambio, ¿no? Esta crise tamén puxo en evidencia que hai distintos pesos políticos dentro da Unión Europea. Por unha banda, tes estados que impoñen a outros estados medidas de recortes e medidas de retroceso nos dereitos sociais e, sobre todo, nas políticas de emprego, e que puxeron totalmente en evidencia que, ao final, son as traballadoras, as pequenas e medianas empresas as que están pagando por unha falla de previsión de políticas económicas que se necesitaban no conxunto da Unión Europea, que estaba, sen dúbida, sendo unha unión monetarista con un enfoque totalmente centrado na moeda, que ademais non era unha moeda común a todos, senón só a 17 Estados membros, e que puxo en evidencia a súa fraqueza, a súa debilidade. Polo tanto, precisamos que non pague o estado do benestar nas persoas, nos traballadores, nas traballadoras, insisto, que non provocaron a crise, pero que, en resumidas contas, están sufrindo estes recortes sociais. Pero eso vai ser posible, porque as cousas que, vamos, o calendario do que estamos vendo nos últimos meses parece que está moi ben como teoría o que estás plantexando, pero que a posibilidade real de que eso aconteza parece que está bastante lonxe, non? Claro, é que hai que voltear a unha aposta por unha economía productiva, dende logo polos sectores que crean emprego, non polos sectores especulativos como se estaba facendo, non? A falla de control democrático do
Banco Central, a presenza de inflexibilidade por parte das autoridades do Banco Central cara aos Estados membros pon en evidencia que non se está creando emprego e, polo tanto, hai que realizar unha profunda reforma económica con medidas pois moi claras que favorezan a creación de emprego e non simplemente pois favorecer ese rescate non tanto ás veces de Estados membros sino dos propios bancos. Como é posible que o Banco Central Europeo este rescatando e sendo un lobby da banca e non un verdadeiro banco central que actúe a nivel federal, non? Sí, hai que facelo, non? Os cidadáns nos parlamentos precisamente temos que exixir cambios, un cambio dun sistema que está totalmente devaluado, non? Domingos. Sí, eu o mellor colgándome da primeira pregunta que fixeches, non? De se o modelo europeo realmente está en crise ou non. Eu creo realmente que está condenado a vivir nunha crise permanente e iso é quizás o seu elemento de maior fortaleza, non? O proxecto comunitario creouse pois como se creou despois dunha devastadora guerra mundial, non? Creouse mancomunando dous tipos de produción, o carbón, o aceiro, e creouse para xerar benestar, pero para xerar benestar nos países asociados, pero sempre con un grado de insatisfacción. A Unión Europea cada X anos, por pequenos ciclos, sempre ten a necesidade de renovar un tratado, sempre ten a necesidade de dar un paso máis, sempre está insatisfeita. E eu penso que neste momento hai ese grado de insatisfacción, pero non creo que mañán deixe de habelo, e creo que é necesario que teña que haber esa insatisfacción, e creo tamén, sin deixar de ser certo que apuntaban aquí tanto Paco como Antolín, pois é certo, temos unha unión basicamente monetaria, basicamente de compartir hasta certo punto políticas económicas, medios de produción, pero eu creo que falta por desenvolver a outra pata do que ten que ser o proxecto comunitario, non? Que é a unión política. Eu creo que para que a economía europea teña credibilidade ante o mundo necesítase falar cunha súa voz, non que Alemania necesite ter un euro forte e que España o necesite máis devaluado, non. Hai que ter unha política única, falarlle ao mundo cunha súa voz e iso fará a Europa máis forte, penso eu. Bueno, estamos hablando de la unión financiera, de la unión monetaria, de la unión política, comenta Domingos, pero existe Europa en el sentido de que la crisis de alguna manera ha aumentado los recelos en aquellos países más fuertes, por ejemplo Alemania, que ha salido ya sobre la mesa. ¿Existe en Alemania la sensación de que a lo mejor es un problema participar en la Unión Europea? Bueno, las encuestas y los expertos en la política alemana dicen que en Alemania existe un sentimiento bastante generalizado, no diría mayoritario, pero muy generalizado, de descontento, sobre todo, claro, en estos años que han sido de crisis, no solo esta tan profunda, sino que en la década de los 2000 no ha sido buena para la economía alemana hasta hace poco. Y hubo bastante crisis, mientras otros países crecían, pues Alemania estaba pues bastante estancada. Y en general los alemanes, que tienen siempre el recuerdo del periodo de entreguerras, de la inflación entonces disparada allí, también del periodo inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, que fue un momento también dramático de su economía, tienen siempre el miedo a la inflación y quieren siempre, su anhelo y su deseo es un marco fuerte, que ahora han visto que se ha transmutado en el euro. Y entonces pues les preocupa que el euro sea inestable, les preocupa que pueda ser un euro también sometido a inflación y le preocupan estas inestabilidades. Y en general hay muchos, expertos que dicen que en Alemania hay un sentimiento creciente de cierto desapego respecto del proceso de construcción europea. También es cierto que las nuevas generaciones alemanas no tienen la sensibilidad de los alemanes de los años 60 y 50, ni sus propios dirigentes. El señor Kohl era un renano que, conocía de cerca el proceso, la posguerra, etcétera, mientras que la señora Merkel pues viene del otro lado de Alemania y es mucho más joven y no conoció tampoco, ni tiene probablemente, si se puede hablar así, la sensibilidad de lo que tenían los renanos de la Alemania occidental. Y Schröder probablemente tampoco, porque era pues mucho más joven que, por ejemplo, que Kohl. O sea que en Alemania sí existe, según los expertos, como digo, un cierto distanciamiento en buena parte de su electorado. Ahora, yo creo que los alemanes tienen también que ser conscientes de que el proceso de construcción europea les favoreció mucho, en general, incluso desde el punto de vista político, para una Alemania que se la sacó, por así decirlo, del desván de la historia después de perder la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, normalizó su presencia internacional gracias en buena medida al proceso de construcción europeo y se reconcilió
con sus viejos enemigos, como Francia, etcétera, y por otra parte, Alemania, ni que decir tiene que, cuando vemos las cifras, pues esta situación, estos países que han construido la Unión Europea con Alemania y los periféricos como nosotros, también hemos tirado muy mucho del crecimiento de la economía alemana, que es una gran potencia a efectos de exportaciones. No solo exportan a China, es que también exportan a España, exportan a Portugal, exportan a Grecia. O sea que los alemanes, yo confío que tengan también una visión equilibrada de los beneficios y también de las desventajas de la Unión Europea. Lo que pasa es que quieren, y termino, disciplinar un poco más lo que es la Unión Europea. Nos tienen bastante disciplinados. Pero ahora nos quieren disciplinar un poco más. Y es lo que quieren aprovechar esta crisis para reforzar el pacto de estabilidad, como te decía, medidas más duras, sanciones más duras, e incluso está ahora tan de moda este tema que ha salido hace 15 días en el último Consejo Europeo, ese pacto por la competitividad que alemanes, con el apoyo de los franceses, han puesto encima de la mesa. Ellos quieren más disciplina y yo creo que nos miran a los meridionales, sobre todo, con una cierta desconfianza después de lo que ha pasado además con los griegos que falseaban las cifras, los españoles que piensan que hemos gastado demasiado, etcétera. Por tanto, este tipo de sentimientos se dan, como muchos otros, en el pueblo alemán y puede haber un cierto distanciamiento del proceso. Bueno, estamos hablando de Europa con 3 de los 4 eurodiputados gallegos, con Francisco Millamón, Andoni Sánchez Presedo y Ana Miranda. Nos tenemos que ir unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. Sobre las 10 de la noche continuamos en directo en Vía V, esta noche hablando de Europa con 3 europarlamentarios que conocen de primera mano lo que está sucediendo en el corazón de la Unión Europea en estos momentos turbulentos en los que estamos inmersos tanto Occidente como, por cierto, los países árabes de los que luego hablaremos. Hablábamos del papel que está jugando Alemania. En España le tenemos mucho miedo a las visitas de Angela Merkel, siempre que viene por aquí acaba habiendo alguna reforma más. Vamos a recordar un poco los titulares gruesos de los últimos meses con todos los sobresaltos incluidos, con esos rescates que han tenido lugar a las economías de momento griega e irlandesa y esos rumores de posible rescate tanto a Portugal como a España. Hay acusaciones para todos los gustos. La culpa la tuvo Bush, la tuvieron los banqueros, los constructores, el gobierno o la tuvimos todos por gastar por encima de nuestras posibilidades. Lo cierto es que, según Jean-Claude Trichet, Europa atraviesa su peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial. Cuando estalló la burbuja, nacieron los PIGS, los peores de Europa, y meses más tarde empezaron las intervenciones. Primero Grecia, después Irlanda. Quedan Portugal y España, que sostienen que no necesitan ayudas y para recuperar su economía han puesto en marcha un duro plan de austeridad. Por el camino, el euro ha perdido fortaleza frente al dólar. Los diferenciales de la deuda del viejo continente se han disparado y los mercados se muestran poco optimistas. Pero esta crisis tiene otro nombre, el paro. La zona euro se ha estabilizado en el 10% de desempleados, una lista que encabeza España con más de 4 millones de parados. Y mientras los demás se hunden, Merkel ha tomado las riendas de Europa, un continente en el que, además de sus problemas financieros, cada día mueren más personas de las que nacen. Bueno, muchísimas claves apenas esbozados en este pequeñito vídeo de estos meses intensísimos que está viviendo Europa. Antonio reclamaba la necesidad de seguir hablando de Alemania. Apuntábamos a ese papel un poco de árbitro que ha adquirido Angela Merkel en los últimos meses y, como yo decía, con cierto temor por parte de algunos países, lo que se llama países periféricos, que cada vez que viene Angela Merkel pues nos pone determinados deberes, ¿no? Algunos de difícil cumplimiento. Bueno, yo creo que el problema es que ha tenido un papel bastante dubitativo y además ha dado la sensación de no tener una idea clara de cuál debía ser la respuesta alemana
Aquí se decía que Alemania tiene que exigir disciplina, pero tenemos que recordar que fue precisamente en las buenas épocas, cuando el ciclo estaba alto, que Alemania y Francia fueron los primeros países que incumplieron las normas de disciplina presupuestaria. Por lo tanto, tampoco son los que tienen más autoridad hoy para, precisamente en un momento de una gran crisis, poder elevar la voz con relación a los demás. Yo creo que... Pero de hecho la eleva. Sí, bueno, ellos plantean evidentemente la situación de su país. Alemania durante estos años ha realizado una política de ajuste de costes muy importante. Alemania ha sabido preservar muy bien el empleo. Yo creo las últimas elecciones en Hamburgo las ha ganado la socialdemocracia precisamente porque el candidato había sido el ministro de Trabajo, de Röder, que había hecho una reforma muy importante y creo que ha permitido que Alemania pues en esta crisis salga reforzada, pero la cuestión fundamental es que para Alemania la Unión Europea es su principal negocio. Las 2/3 partes de sus exportaciones las realiza dentro de la Unión Europea. Alemania es un país que invierte en otros países de la Unión Europea y que por lo tanto estamos en una economía interdependiente y algunas de las preocupaciones que existen en Alemania, yo creo que lo que se trata es de utilizarlas en un sentido positivo. Es evidente que la solución para Europa tiene una doble dirección. Los Estados miembros tienen que adoptar reformas y la Unión Europea también tiene que apoyar esas reformas y tiene que reformarse. Por lo tanto, cuando en Alemania se plantean, bueno, y con nuestros recursos vamos a ayudar a unos países que tienen una edad de retiro más temprana que la nuestra, o cuando, por ejemplo, en Grecia, o cuando otros se preguntan, y con nuestros recursos vamos a ayudar a países que realizan un esfuerzo fiscal muy inferior al nuestro, como por ejemplo Irlanda, con una tasación a las sociedades muy inferior, pues estas son cuestiones que nos obligan a plantear la necesidad de avanzar en los aspectos sociales, que nos obligan a plantear la necesidad de avanzar en los aspectos fiscales y que la gobernanza económica es un juego en el que hay que superar muchos desequilibrios. Es decir, cuando Alemania es un país que tiene un gran superávit, eso es porque hay otros países que tienen déficit y son el resto de los países europeos. Esto en esta crisis lo más importante es que seamos conscientes de que no se resuelve con un enfoque puramente nacional. Ningún país puede hacerlo, ningún país puede salvarse en solitario. Si Alemania se desentendiera de los otros países, serían sus instituciones las más afectadas, sus empresas los más afectados y finalmente sus contribuyentes los más afectados. Por lo tanto, es necesario que vuelva la lógica europea y decir que la cooperación es lo que permite que todos salgan ganando. Y en eso es en la etapa que hay que entrar. Yo creo que Merkel ha estado muy dubitativa, ha subordinado algunas decisiones en el tema griego a que se celebraran las elecciones regionales, ha demostrado hasta ahora que iba un poco por detrás de los acontecimientos y los ciudadanos europeos han visto que son los mercados los que marcan la pauta y lo que quieren es que se tomen las riendas políticas, pero también que se tomen de una forma comunitaria. Lo que en Europa no se quiere es que haya un pequeño directorio. En Europa lo que se quiere es que exista el método comunitario. Son 27 Estados miembros, hay que adoptar las iniciativas desde un punto de vista comunitario, hay que poner a la Comisión nuevamente en su papel y por lo tanto es necesario que los países asuman que la respuesta es una respuesta de todos. ¿Cómo se vivió en Europa la intervención de Grecia y de Irlanda? O sea, aquí lo vivimos con cierto dramatismo, parece que era una situación que no podía producirse en Europa, finalmente se produjo y siguen esos rumores sobre una posible intervención, en este caso de una forma especial con respecto a Portugal. ¿Cómo se vivió todo ese terremoto financiero y económico que tenía lugar en torno al verano? Pois a verdade é que ambas intervencións puxeron moi en evidencia o que comentábamos antes, non? A crise do sistema económico e tamén a crise do sistema e da falla de vontade política, non? Que exista unha Comisión Europea como executivo comunitario que está totalmente supeditada ao que estaba nese momento pois ordenando a señora Merkel. Eu non sei se ten autoridade ou non, pero está claro que está marcando as liñas de conducta económicas. E esa falla tamén de coordinación das políticas económicas, das políticas fiscais, das políticas sociais, o que puxo en evidencia é que non hai unha Europa social. Onde está esa Europa social que se pregonaba, que querían os cidadáns? Onde está? Dende logo nos petos da cidadanía galega non está, porque aquí cada vez que ven a señora Angela Merkel, pois o que temos son unhas reformas das pensións, unha baixada salarial, temos un abaratamento do despedimento, non? E temos pois unha serie de medidas e de baixadas sociais, entón vai todo coordinado
indo cara ao que non esperaría a cidadanía, que son medidas sociais, non? En lugar pois desa fraqueza do estado de benestar que están tendo os petos das ciudadanas e ciudadanos galegos, e ademais ali pois viviuse, sobre todo entre os grupos da esquerda e entre os grupos nacionalistas, con muitísima preocupación, poñendo en evidencia que a Unión Europea non estaba dando unha resposta conxunta, non? ¿Hubo algún día de crisis total en el que se habla de una noche famosa, creo que antes del verano, en la que se llegó a la posibilidad de que estuviera en riesgo la Unión Europea, por lo menos el euro, ¿no? Sí, una noche casi de los cuchillos largos que la cosa estaba fatal, ¿no? Yo creo que fue como en el mes de junio o en mayo, creo que incluso en mayo, ¿no? En mayo, ahí, el 8, 9, 10, 11 de mayo, incluso previo algún consejo, fueron meses bastante dramáticos donde, en fin, eso que se llama los mercados, pues atacaban muy mucho a aquellos países que en el fondo pues tenían más desequilibrios, porque tampoco se dedican a rebajar o atacar en los bonos alemanes, sino que también allí donde ven que hay desequilibrios grandes. O sea que los mercados no es un fantasma que ataque a los países porque sí, sino precisamente allí donde ven que hay países que están con unos grandes desequilibrios. Y es el caso, por ejemplo, de lo que pasó en Grecia, donde en fin, había un déficit brutal, escondido, el problema de Irlanda, donde había unos bancos sobredimensionados, o nosotros que tenemos desequilibrios, o en Portugal. Ahora, yo creo que, y termino ahora, Alemania, no hay que olvidar que pone más del 25% del dinero. Es una Alemania distinta, reunificada, antes lo comentábamos, y también tiene mucho miedo a que el Tribunal Constitucional alemán, que ha visto con enorme desconfianza el Tratado de Lisboa y que ha dado una sentencia, yo creo que es en agosto del 2009, a que no debe haber muchos más pasos en la profundización de la Unión Europea, esa entidad tan rara que Domingo decía que estaba siempre como en evolución, en crisis. Y el Tribunal Constitucional alemán en el año 2009 dijo, ojo con dar más competencias a las instituciones comunitarias. Y entonces ahora, pues al final, no se quiere comunitarizar este fondo de rescate. Este fondo de rescate, el permanente, va a ser algo a 17, el protagonismo lo está tomando la Merkel y no tanto la Comisión. Yo creo que ese factor de que no se pueden dar más competencias a la Unión sin antes una previa incluso cambio en la Constitución alemana también es un dato que está jugando en este proceso, que es un proceso, en fin, pues con bandazos, como decía Antolín, desigual porque la crisis es inesperada. Yo termino con este comentario sobre este punto. Hasta hace un año todos pensábamos, o hasta hace 2 años mejor, todos pensábamos que el Tratado de Lisboa era, en fin, magnífico y lo que íbamos a poner a Europa en el mundo. Nadie hablaba de la gobernanza económica. Todo el mundo pensaba, como yo lo oía a Van Rompuy, que nuestra generación, en fin, la suya y la mía, estamos separadas, pero lo dijo en plural, no veríamos un nuevo tratado. Bueno, pues a los 2 años estamos haciendo una reformita, un tratadito, pero sí estamos introduciendo una cosa nueva, porque nos ha cogido de sorpresa esta enorme crisis hace 2 años y pico, también a la Unión Europea, que pensaba que lo que había que reforzar era su papel en el mundo y se ha encontrado con un volcán debajo de sus pies. Sí, es que realmente yo recuerdo una revista norteamericana, Newsweek, que la portada era el fin de la zona euro. Es decir, se estaba apostando que la zona euro era un proyecto terminal y que iba a desintegrarse, que no iban a ser capaces de ofrecer una respuesta conjunta ante los problemas de la crisis. Y yo quiero reivindicar el trabajo que se hizo en esos momentos tan difíciles por la presidencia española. Yo recuerdo precisamente que fue entonces cuando se acordó crear un mecanismo de estabilidad, que la Merkel fue muy reticente inicialmente a ofrecer ese mecanismo de estabilidad, pero es que al final se dieron cuenta que la estabilidad era una estabilidad compartida, que para Alemania era bueno que Grecia recuperara la estabilidad, que Europa no estuviera sometida a las tensiones de los mercados, que el euro fuera un proyecto firme y que ese era el fundamento de su crecimiento de su economía. Y fue ese momento, además, cuando se comenzó a hablar de gobernanza económica, y fue bajo la presidencia española cuando se creó el grupo Van Rompuy para ofrecer las propuestas sobre la gobernanza económica, y cuando se aprobó la estrategia Europa 2020 para marcar cuáles eran las grandes orientaciones de la política económica, que luego había que buscar cuáles eran los mecanismos para hacerlas efectivas. Por lo tanto, yo también creo que las crisis en Europa son lo que han estimulado el avance europeo. Europa da la sensación de que no se mueve cuando no está apretada, cuando no tiene un fuerte estímulo, y yo creo que en este momento está claro, los ciudadanos ponen los ojos en nosotros. Europa ha asumido gran parte de las políticas que antes dependían de los gobiernos nacionales, en el ámbito del comercio, en el ámbito de la moneda, en el ámbito de políticas industriales, en el ámbito de adoptar grandes medidas estratégicas, y por lo tanto los ciudadanos tienen puesto su vista en Europa, y Europa tiene que ser capaz de dar
respuestas que no sean solamente de austeridad, porque la austeridad está muy bien, eso como cuando se va en un avión, ¿no? Uno dice que para que sea más ligero, pues a lo mejor hay que eliminar peso, pero claro, lo que no se puede es tirar el motor. Y entonces la austeridad puede estar bien, pero también se necesita inversiones que sean las que hagan que Europa siga para adelante, cambie su modelo económico, recupere el crecimiento y cree empleo. Domingos. Sí, bueno, así, por intentar facer un mínimo común denominador, o que vexo é bastantes reproches a Alemania, o intento de Alemania, pois que si é reticente ao mecanismo de estabilidade, que si Alemania nos quer disciplinar, pero o que vexo aquí é que os problemas non os ten Alemania precisamente, os problemas graves. O país rescatado non é Alemania, é dicir, Alemania ten unha preocupación de fondo, intenta poñer unhas reglas, pero coincido con Paco que os problemas, o problema de desemprego está en España, os desequilibrios estaban en Grecia, estaban efectivamente Alemania tuvo puntualmente desequilibrios presupuestarios, pero creo recordar que ni siquiera chegaron a pasar o período de 3 anos consecutivos, non? Que marca o propio pacto, é dicir, tampouco cabía meter sancións contra Alemania e contra Francia, que tamén tuvo eses desequilibrios puntualmente, non? É dicir, eu penso que incluso teríamos que, máis que poñerlle deberes a Alemania ou mirar con reticencias a Alemania, actuar con certa xenerosidade, non? É dicir, a Alemania foi xenerosa tamén con nós, nos circulamos por autovías, por autopistas, por ferrocarriles, e temos depuradoras que foron financiadas. Despois imos falar de fondos europeos, que supoño que algo ten que ver a Alemania con ese 25% que aporta a Alemania ao orzamento comunitario, e vamos a ver, quero dicir, estamos aquí nun mercado único, nunha unión monetaria, pero evidentemente hai unhas reglas que hai que cumplir, e eu creo que España tardou en tomar medidas. ¿Se va a rescatar Portugal? Yo espero que no. Se decía en diciembre, era en fin un lugar común, que cuando vinieran los brokers de esquiar en enero iba a pasar eso, en fin, esa frase que suena así tan frívola, pero era una opinión común, una opinión común extendida en muchas partes de Europa. Yo confío en que no, porque además creo que no sería bueno ni para Portugal, sería un ajuste también muy duro para ellos, y inevitablemente todos los focos se pondrían inmediatamente después sobre nosotros. Parece que los mercados pues están un poco más tranquilos, por lo menos en lo que se refiere a nosotros hasta hace un par de días, pero efectivamente antes de ayer me parece que volvieron en la prima de riesgo ahora con Portugal ha subido a 400, yo creo 400 y pico puntos, y yo creo que sonaron bastantes alarmas hace unos días con Portugal, pero en fin, me gustaría que no, por muchas razones, aparte de nuestra cercanía y afecto a nuestros vecinos, y ojalá pues no tengan que pasar por ese trance, porque luego es muy duro esos ajustes, y tienes una troika, Banco Central Europeo, Fondo Monetario, Comisión, que te dice tiene que usted hacer esto, tiene usted que hacer esto otro no lo puede hacer. El ajuste es muy duro. Grecia lo está pasando muy mal. Bueno, hoy volvió a haber disturbios en Grecia otra vez. Y por tanto, una intervención de ese tipo, un rescate, las condiciones son durísimas, y por tanto para nuestros queridos amigos y vecinos, pues ojalá no tengan que sufrir eso. No sé, Ana, si compartes el pronóstico Eu creo que o Pacto de Estabilidade que poñía esa sacralización, esa imaxe fixa, no, do 3% do déficit público, dende logo ten que ser moi cuestionado, non? Porque ao final os recortes que nos ven a sufrir era o que comentaba antes, non? Os ven a sufrir a cidadanía, e neste caso no Estado español e a cidadanía galega pues está sufrindo tamén esas consecuencias dun tope máximo no déficit que non permite investir en gasto público, porque a diferencia de todo o que se diga, en Alemania o gasto público é dun 27,10 e aquí é 10 puntos menos, non? E quen está pagando as consecuencias dese pacto de estabilidade ao final? Pois ao cidadán galego, que se lleven reducidas pois as pensións, os salarios, que insisto no despedimento máis barato, sobre todo este grupo de cidadáns, de estudantes, de xente formada que temos aquí no noso país e que non ten acceso a un emprego, non? E polo tanto pero a sensación que hai desde aquí que son axustes inevitables como consecuencia de que se fixeran malas cousas antes e dos problemas estruturais que tiña a economía española. O que se está intentando convencer aquí a xente é que son axustes inevitables, digamos. Había alternativas, hai alternativas. Claro que hai alternativas e se tomaran as cousas no seu momento por onde había que leválas, non? Que é na
aposta de políticas económicas que creen emprego. Claro, agora, neste momento? Neste momento as alternativas non pasan polos recortes sociais. A ver, hai que buscar unhas alternativas que vayan por outras medidas que non vayan en riba da xente, non? E dende logo sí que se poderían facer. O que pasa é que non hai vontade política de asumilo por parte do Estado. E dende logo, pois, que na zona euro teñamos a tasa máis alta de desemprego ao nivel, pois, de Portugal, de Irlanda... o doble de Portugal. O doble de Portugal. Das máis altas, das máis altas. Portugal tamén está por riba da media, non? Do 9,6. E, polo tanto, esa sacralización do 3% a nós nos está traendo unhas consecuencias moi gravosas, non? Eu creo que sí que hai que poñelo en cuestión. O noso grupo no Parlamento Europeo xa o puxo, xa foi debatido e continuar, non? Continuar a medidas que vayan máis alá da simple penalización, porque ao final a penalización recae nos cidadáns, que é o que está pasando. Hai alternativas, Antonio Comisana? Sí, a primeira cuestión que debíamos ter en conta é que esta é unha situación distinta a anterior, porque ningún país, cando existía un problema como o que estamos atravesando actualmente, o que se facía era devaluar. E, polo tanto, os países renunciaron a este instrumento, que era un instrumento esencial. O Reino Unido, pois é evidente que se le preció... E que algún país hecho de menos estos meses. Polo tanto, o que é necesario é facer un enfoque distinto da nosa política económica, e ao mesmo tempo eu non quero facer ningún reproche a Alemania, pero simplemente tamén trato de facer ver que os superávites de Alemania son tamén os déficits dos outros países. É dicir, que o que se necesita é unha política que corrixa os desequilibrios, unha política que corrixa os desequilibrios dentro do ámbito da Unión Europea. Unha unión monetaria sempre estará sometida a tensións se non existe unha corrección sustancial destes desequilibrios, e iso é un dos pasos que se van a dar na reforma da gobernanza económica. E eu o que sí considero é que moitas veces se di que Europa é un xigante en materia económica, que é un gran mercado, o mercado máis importante do mundo, que era un enano en materia política e que era unha bacteria no que se refire aos temas de seguridade, pero no ámbito económico, efectivamente, é un xigante como mercado, pero é un enano en materia de política económica, porque ten poucos instrumentos para facer unha política económica común desde o punto de vista europeo, e desde o punto de vista da gobernanza global económica, pois ten unha influencia mínima, porque todavía non existe unha soia voz que fale no ámbito da economía europea. Por exemplo, en política exterior agora temos unha alta representante que do Consello e da Comisión Europea, pero en política económica neste momento está falando o señor Van Rompuy, está falando o comisario de Asuntos Económicos, está falando o presidente do Eurogrupo. Claro, existe unha multitud de voces que están falando nese tema, e é necesario mellorar a nosa gobernanza e ao mesmo tempo as reglas. Eu estou convencido que todos os países necesitan efectivamente un control presupuestario. Eso é evidente, todos os países teñen que ter as súas contas públicas en orden, pero non todos os países teñen que facer a mesma política. Os países que teñen superávit probablemente teñen unha maior capacidade de consumo e de estimular a demanda, e os países que por así decirlo, gastaron durante este tempo máis e, por lo tanto, están máis endeudados, o que necesitan é un período para rebaixar esas deudas, e, por lo tanto, si queremos facer eso, estos países ahora deben facer unha política de maior contención, pero os outros países deben seguir apoyando a expansión, e isto que pode permitir que Europa salga destos problemas. Si todos os países fan o mesmo tipo de política, ao final nos vamos a topar que os desequilibrios non se solucionarán e que podemos ter problemas de crecimiento. ¿Se ha resentido mucho la imagen de España en Europa? Yo creo que antes lo voy aquí, se vuelve el acrónimo aquel de los PICs. Sí, no es que esté a nuevo, es que ya lo había en los 90. Parece que eso se había olvidado y ahora ha vuelto. Con eso quiero decir que en cierto modo ya estoy respondiendo. Yo creo que, en fin, la imagen que damos nosotros ahora, como nuestra economía es una mala imagen, estamos lejos de aquello de los años 2000, del milagro español, crecíamos, creábamos la mitad del empleo de Europa, etcétera. Estamos en un momento todos con los una milagros economía... han revelado que no eran tales, ¿no? Porque Irlanda también, el tigre celta pero, famoso. en fin, aquel famoso milagro alemán, ahí sigue, Alemania sigue muy sólida, pese a momentos puntuales donde viola o infringe el pacto de estabilidad. Pero, en fin, efectivamente, nosotros hoy tenemos una imagen de una economía con crisis, en una seria crisis, y encima también con un gobierno que ha estado, en fin, Domingo lo decía, reaccionó lento y al principio negó la cosa y tomó medidas de forma tardía. Y yo diría que tomó medidas de forma tardía y sin convicción personal, sin convicción propia, que fueron más bien impuestas.
durante la presidencia que menciona Antolín, pero en aquellos meses de mayo es que unos días antes el Zapatero decía que no pensaba hacer recortes de carácter social, etcétera. Y cuando llegó aquel viernes y aquel Consejo Europeo, etcétera, pues al final nos metió el recorte mayor social de la historia de España, de España contemporánea, al menos de los últimos 30 años. O sea que yo creo que ahí ha habido un giro y bandazos. Y claro, ese tipo de bandazos no dan confianza. Ahora, aquí tenemos en Galicia 6 reales decretos leyes en 2 años sobre las cajas. En diciembre, el gobernador del Banco de España decía albricias a lo de Caixa, a la nueva Caixa Nova. Y ahora luego en enero, no, esto no funciona. Es decir, aquí tenemos una política, veo yo, hecha tardíamente de reformas. Me refiero a la imagen de España, por consiguiente. Lo que se traduce de esta política, una política tardía, de tardanza en tomar medidas, sin convicción propia. Yo creo que el Zapatero no estaba a llevar a cabo ese tipo de políticas. Yo escuché esta mañana a Alfonso Guerra, por cierto, que no es sospechoso de ser del PP, en una entrevista que le hicieron en la televisión nacional a las 9 de la mañana, y decía eso, de la política impuesta desde Europa o tutelada. Él no utilizó la palabra tutelada, pero yo creo que impuesta o sugerida o especialmente sugerida. Y al mismo tiempo una política con bandazos. Porque como no hay convicción y viene impuesta, estamos tutelados. Ahora, yo creo que la imagen de España, prescindiendo de la situación económica, desde el punto de vista político, España es un país que ha sido un éxito, ha sido una transición política exitosa. Hace muchos países se han mirado en nosotros, nos ponían como ejemplo, y yo creo que los españoles, cuando tenemos un objetivo, cuando tenemos proyectos, cuando tenemos un liderazgo correcto, creo yo, también sabemos, y los alemanes pues han tenido, nos llamaban los prusianos del sur antaño. En España tenía buena fama en la Unión Europea, era un país serio, que cumplía, unos funcionarios que hacían las cosas bien, un país que respondía, un país que gastaba bien los fondos. Por tanto, yo lo que creo es que esta imagen es mala de nuestra economía hoy. Creo que negarlo, sinceramente, pues en fin, es negar una evidencia. Y creo, sin embargo, que de fondo los españoles tenemos o debemos tener, por lo que hemos hecho y por lo que podremos seguir, volver a hacer una imagen positiva de país de éxito. Otra cosa es que estemos en una coyuntura tan mala. Bueno, yo creo que cuando se habla de los países periféricos y les trata de englobar a todos en una misma categoría, es un error. Los problemas de España no son los mismos que los de Grecia. España tiene unas cuentas transparentes, la exposición del sector financiero español no es la de Irlanda. Pero coincide que los que tienen problemas son los periféricos. Sí, pero cada uno tiene problemas distintos. Y luego hay otros países que han tenido también otros problemas. Es decir, Suecia ha tenido una crisis inmobiliaria, el Reino Unido también, en fin. No son la misma situación. Cuando se habla de tutela, etcétera, yo lo que considero es que debemos tener en cuenta que lo que hay en la Unión Europea es lo que se llama una supervisión económica multilateral. Es decir, todos los países se someten a las mismas reglas y todos los países deben estar sometidos al escrutinio de los demás para tratar de cumplir las reglas y corregir los desequilibrios que tienen. Y eso no es una disciplina externa, es la disciplina que todos nos hemos impuesto y lo que todos tenemos que cumplir. En mi opinión, ha sido el gobierno español uno de los primeros en dar respuestas a la crisis. Y además, yo creo que es muy importante que haya coincidido exactamente, que haya sido en el momento que existe un mecanismo de estabilidad financiera. Porque es el momento en que las reformas y los esfuerzos tienen sentido. Lo que no podría ocurrir es que se tomaran medidas drásticas de recortes, por ejemplo, como se han tomado en el mes de mayo, y que esas medidas no valieran absolutamente para nada, porque al carecer de un respaldo europeo, pues se exigiera un esfuerzo en el que el gobierno español estaba poniendo mucho de su parte, pero no se veía acompañado por la solidaridad europea. Y por lo tanto, Europa es un ejercicio de responsabilidad y de solidaridad. Y la crisis española es una crisis que se ha venido incubando desde un periodo muy largo. No es una crisis que desde el año 96 ha tenido un recorrido hasta el año 2006. El sector inmobiliario en España ha aumentado el precio de las viviendas un 190%, ha habido un incremento de riesgo como consecuencia de políticas que tienen un largo recorrido, que no son solamente de las políticas del último momento. O sea, este gran periodo de expansión que hemos tenido ha incubado también unos profundos desequilibrios y es lo que ahora tenemos que corregir. Pero eso no pasa solamente en la economía española, pasa en la economía de los Estados Unidos o pasa en la economía del Reino Unido, pasa en otras economías. Lo que hemos demostrado en esta ocasión es que tenemos una gran capacidad de respuesta y no nos hemos visto acompañados por el Partido Popular. Yo no sé si el Partido Popular lo que pretende que las cajas, que son en este momento uno de los talones de Aquiles desde el punto de vista internacional, una de las palabras que ya todo el mundo dice en Europa es cajas. Lo dice perfectamente, porque en torno a las cajas se han creado unas incertidumbres y lo que se trata evidentemente es de resolverlo. Sí, todo el mundo habla ya de las cajas y lo que es necesario es dar respuesta, porque claro, han pasado muchas cosas. Todavía en el mes de noviembre ha sido necesario respaldar a Irlanda.
y por lo tanto las medidas que se han adoptado con anterioridad al mes de noviembre, hemos visto que era necesario adoptar una nueva serie de medidas. Y yo estoy convencido de que si el Banco de España hubiera podido actuar sin interferencias políticas, probablemente hoy la situación sería distinta de la que tenemos. Y yo estoy convencido que el Partido Popular lo que no está diciendo es que hay que quedarse como estamos en este momento, sino que lo que hay que resolver es realmente el problema de las cajas. El problema de las cajas tiene fundamentalmente una necesidad de recapitalización, que es lo que se está tratando de solucionar, y una necesidad de demostrar que algunos de los problemas de gobernanza que existen en el pasado no se van a volver a repetir. En el caso de Galicia, esa fusión fue bendecida por el Banco de España hace pocos meses. Sí, pero en el caso de Galicia, pero sí que dijo, está bien, lo están haciendo bien ustedes. Y el Banco de España lo que ha creado, el Banco de España, me refiero, el gobierno de España, con la colaboración evidentemente también del Banco de España, lo que está creando es un marco para que sea posible que las nuevas cajas de ahorro, que son 17 en España, pues tengan la posibilidad de capitalizarse y de recibir capitales. Y eso es un tema muy importante, porque lo que se ha creado es un mecanismo para que estos capitales puedan ser hechos efectivos y por lo tanto para que al tener capitales se pueda restablecer el crédito y se pueda reanudar la actividad económica, porque si no hay capitalización el problema que tenemos es que no va a fluir nuevamente el crédito. Por lo tanto es una gran prioridad y yo creo que sería una gran irresponsabilidad decir al gobierno que se quedara de brazos cruzados cuando los problemas están ahí y es necesario resolverlos. Bueno, hay un asunto que tiene que ver con la Unión Europea y con Galicia, que recurrentemente hablamos de ellos, que son los famosos fondos europeos, un maná que durante años estuvo llegando a Galicia. Apuntaba Millán Mon que desde Europa se considera que se habían gestionado de forma adecuada, pero en algunos momentos hemos tenido la sospecha de que algunas cosas no se hicieron exactamente bien. Ahora me diréis si era una cuestión anecdótica o no, o si Galicia hubiera podido sacar más provecho, como decía, de ese maná que llegó de Europa. Trinidad Jiménez ha sido esta semana la última en pedirle a Europa que continúe enviando fondos de cohesión a regiones como Galicia a partir del 2014. La renta aquí ya supera el 75% de la media europea, por lo que nuestra comunidad ya no formará parte de las regiones de convergencia, a las que se destinan las ayudas, y entrará dentro del grupo de las competitivas. Pero más que un fruto de éxito y prosperidad, este avance también se interpreta como el efecto estadístico provocado por la entrada en la Unión de países más pobres. Por eso la Xunta pide que se cree un nivel intermedio hasta el 2020, con el que se evite un recorte drástico de las ayudas. Solo nuestra comunidad va a recibir más de 5.600 millones de euros en la actual partida. Su pérdida supondría un shock financiero y para evitarlo el propio Núñez Feijóo defendió en Bruselas la gestión de los fondos. ¿Pero qué se hicieron con los casi 18.000 millones de euros recibidos hasta ahora? Su destino ha sido cuestionado en muchas ocasiones, y es que este dinero se ha invertido a veces en obras muy costosas en total desuso. La estación de autobuses de Aguarda, el Centro de Interpretación de As Gándaras de Porriño o el Observatorio Astronómico de Ribadeo son solo 3 ejemplos. Ana, ¿se aprovecharon bien los fondos europeos? Bueno, retomo a idea do que falábamos anteriormente, no? O goberno español nestes momentos non ten unha imaxe negativa por toda a situación de crise económica e de devaluación dos dereitos sociais, sino que tamén ten unha imaxe negativa polo mal aproveitamento dos fondos. Primeiro, os fondos europeos, como ben sabemos, distribúense a nivel Estado, hai un reparto moi desigual, Galiza está totalmente perxudicada e ademais vese pois, no reparto do Fondo de Cohesión, é evidente, ¿no? Onde se focaliza pois, en distintos aeroportos do Estado español, como Madrid e Barcelona, cando aquí, pois, bueno, estamos con unha serie de obras pendentes de realizar, saneamentos nas rías de Vigo, de Coruña, cousas moi concretas que a xente ve, ¿no? Entón, nesa imaxe, nesa mala utilización, hai varios casos de procedimentos de infracción abertos pola Comisión Europea, tamén hai varias investigacións abertas pola Oficina de Loita contra o Fraude. Entón, se ben é necesario que sigamos recibindo eses fondos europeos porque non converxemos con media europea, nin estamos nos niveis de vida, nin de transporte, de infraestructuras que ten a media comunitaria, o que si pedimos é unha racionalización, unha boa xestión e, sobre todo, un maior control, porque sí que existe unha planificación dende o Estado que logo se pasa ás comunidades autónomas, pero en 16 anos, que resultados temos, non? Que resultados temos que se vexan palpables, e aí, pois, teñen que entrar novos indicadores, porque até agora era o indicador do Produto Interior Bruto, pero posiblemente habería que poñer en valor outros indicadores, neste caso a situación demográfica. Temos a mocidade galega emigrando, desgraciadamente,
temos un envellecemento da poboación, criterios medioambientais tamén sería moi interesante que deberían de ser respeitados, e o criterio da valoración do desemprego debería de ser moi cuestionado, porque precisamente o desemprego está causado porque non hai unha creación de emprego e está causado por múltiples factores que ao final non deberían de ser compatibilizados para eses indicadores que nos devolverían unha serie de fondos comunitarios. Entón, maior control, maior transparencia e, dende logo, unha mellor xestión, non, que nos está vendo neste momento. Domingos. Sí, se me permite esa ironía, que malos foron estos alemáns que tantos cartos nos deron, que tantos fondos europeos nos deron para malgastalos, non? Eu estou convencido de que se no contexto actual no que estamos agora se nos trasvasaran eses 20.000 millóns de euros que o mellor nunha década foi capaz de absorber España, seguramente se investirían doutro xeito, dun xeito moito máis productivo, non? E iso é dicir, aquí vimos uns exemplos, pero hai moitos máis. No, efectivamente, hai moitos máis pequeno apunte, pero digamos, entre aspas, esa malversación, non, que hubo dos fondos europeos. E iso ese modo de xestión das axudas comunitarias, pois sí que pode crear ese pozo no ámbito comunitario, porque é certo que as políticas estruturales, esas políticas regionais de a cohesión, están blindadas nos tratados comunitarios, no acervo, non, da Unión Europea, pero en ningún sitio está escrito que teña que haber sempre un phasing out, por exemplo, que todos os países, eu creo que os contribuintes netos no grupo no que vai a entrar pronto España tamén, sobre todo Alemania, os nórdicos, o Reino Unido, van a poñer en cuestión precisamente que haxa esas fases transitorias, non, que puntualmente poden perxudicar agora a Galicia. É dicir, Galicia a partir de agora non tería dereito a seguir como rexión obxectivo 1, si podería beneficiarse un período transitorio máis dese phasing out, recibir unha cuantía de axudas pois para proxectos determinados, pero é dicir, a necesidade fai virtude, non? É dicir, non é o mesmo os que teñen máis necesidades que os que, bueno, que poden ir zafando, non? Aí é onde ves o risco de cara a futuro, precisamente, de que sigan fluindo eses fondos comunitarios, non? Bueno, yo creo que estos casos o ejemplos que hemos visto aquí o que hemos leído en algún periódico no deben afectar a la imagen general. Yo sostengo que España en general y Galicia también en particular tienen una buena imagen en Europa en materia de gestión de fondos. Creo que se han hecho muchas cosas, que efectivamente hay casos equivocados, malversaciones, decía Domingo. Bueno, claro, pero en todas partes pasa. Efectivamente, y no solo con los fondos europeos y con los fondos españoles. No es admisible eso. No, claro que no, y eso lo que hay que hacer es corregirlo y en su caso acudir a las instancias, no solo a la OLAF, o a las judiciales y a las penales. Pero quiero decir que eso lo que no debe es empañar la imagen general. Los españoles hemos sabido gastar los fondos europeos. Y Galicia, que era una sociedad pues básicamente rural y agrícola, hoy es industrial y urbana en buena medida gracias a esos fondos. Yo siempre digo aquella frase que escribía Álvaro Cunqueiro: Galicia es rica en caminos pero pobre en carreteras. Pues esto no es... Hoy no, hoy hemos visto que Galicia es muy distinta de aquella que yo conocí de niño. Lo que pasa es que yo tengo unos años más que Ana. Y sé lo mucho que ha cambiado esto en 25 años, precisamente a los 25 años de la adhesión de España a la Unión Europea. Creo que los fondos se han gastado bien. De ahí la preocupación de la Xunta, del presidente Núñez Feijóo, porque estos fondos, y cuando Galicia, ahora en las nuevas perspectivas financieras, nos quedemos con una especie de shock financiero, como alguien se ha dicho. 6.000 y pico millones de euros en las perspectivas financieras anteriores, en esta 5.600, como aquí se ha dicho. Claro, si ahora resulta que esa especie de grifo de fondos, bien utilizados en general, quiero insistir, sin perjuicio de manchas o de lunares, pues bien, si nos quedamos sin ello, puede afectar incluso a planes, a la continuidad de algunos de los proyectos que estamos poniendo en marcha, y sería, por tanto, traumático. De ahí la importancia de conseguir lo que dijo Feijóo, el aterrizaje suave. Sé que es una preocupación básica de la Xunta. Hace 2 semanas estuvo la consellera de Facenda, Marta Fernández Currás, estuvo allí, habló con Han, el comisario de Política Regional. También estuvo Feijóo hace un mes allí, hablando de este tema. Sé que es una de las grandes preocupaciones de la Xunta, y ojalá consigamos entre todos, y ahí tiene que acompañarnos el gobierno central muy mucho, y digo esto no solo por Galicia, sino porque Andalucía está metida en el mismo saco, y probablemente y Castilla-La Mancha. Yo creo que Extremadura no, porque todavía está en el objetivo convergencia, pero estas 3 comunidades autónomas, y fijémonos en la población de Andalucía, si tenemos
un corte traumático de la financiación, pues es un auténtico problema, tanto más en un momento de consolidación fiscal donde los fondos tampoco de Madrid se están generando. Por consiguiente, este es un tema muy importante y yo lo que espero es que al final las nuevas perspectivas financieras nos den ese margen para encontrar un phasing out, un periodo de transición, un aterrizaje suave. Bueno, nos queda un apunte pequeñito, por favor, Antoni, que queremos abordar máis temas. Basicamente, si se utilizaron ben os fondos, eu creo que sempre é millorable, pero non deberíamos crear unha imaxe negativa sobre a utilización dos fondos no momento en que estamos discutindo os novos fondos. O tema de Alemania, efectivamente, pero a mí parece que tamén un propio interés a Alemania. A súa conta de resultados con relación ao resto dos países da Unión Europea é moi positiva, porque está facendo unha política inteligente que tamén redunda no seu propio beneficio e no noso beneficio, e creo que é a política que se debe realizar. No que se refire a recepción de Galicia de fondos, para facernos unha idea, eu acabo de ler o discurso do Estado da Unión de Obama, e nese discurso Obama decía que os Estados Unidos se plantexan dentro de 25 anos que o tren de alta velocidade chega ao 80% da súa población. Bueno, pois aquí en Galicia estamos na recta final, con todas as obras realizadas. É dicir, se están realizando unha cantidad de infraestructuras dentro do noso país que están removendo obstáculos ao noso crecimiento que históricamente parecían insuperables, e se está facendo nun tempo récord, e creo que neste caso o traballo do ministro José Blanco foi realmente excepcional. Bueno, estamos hablando de la parte positiva, que es esa recepción de fondos procedentes de la Unión Europea, que ha beneficiado a Galicia. Otra cosa es que cuestionemos si de la forma óptima o no, pero hay también lunares en esta adhesión de España y consecuentemente de Galicia a la Unión Europea. Se habla de forma recurrente del sector primario, de lo que ha sufrido el sector primario gallego como consecuencia de esa convergencia con Europa, y últimamente se han escuchado discursos, por ejemplo, procedentes del Partido Popular, sorprendentes en principio, y que culpabilizan a Europa de la crisis demográfica que padece Galicia. Lo escuchamos de boca de Rui Rivas, el portavoz del Partido Popular en el Parlamento gallego. Eu creo que ten moito que ver o feito de habernos olvidado ou deixado de últimos nas grandes infraestructuras, como pode ser a alta velocidade, e o feito de ter negociado no seu momento pois unha entrada en Europa que evidentemente iba a poñer en perigo o importante sector primario, que era a primeira fonte de actividade. Bueno, Ana, me parece estar escuchando a Bloque. Argumentos utilizados por parte do Bloque Nacionalista Galego, non? Ana. Bueno, insisto naquela idea, non é que se este a dar unha imaxe negativa do uso dos fondos, non é que retoma un pouco a idea anterior, sino todo o contrario. O que queremos é fondos saneados e fondos que se invistan en talento, non en cemento como se fixo. Claro, pero a crisis demográfica é culpa da Unión Europea? A crise demográfica é culpa da destrucción dos sectores productivos, e a destrucción dos sectores productivos veñen por moitísimos factores. Entre eles, tamén a aplicación de algunha das políticas comunitarias, a aplicación da política agraria no noso sector, que se vio obligado na entrada, sen consulta, por certo, a realizar unha serie de políticas de industrialización, de mecanización, de modernización moi costosas, e que logo, bueno, pues foi sufrindo uns recortes moi duros que se están vendo agora coa deixadez que existe por parte do goberno galego co sector agrogandeiro. Xa non digo co sector pesqueiro. Onte mesmo, en unha reunión co sector pesqueiro de Ribeira, precisamente, onde o señor Ruiz, non? Pois onte mesmo, falando co sector pesqueiro que está prácticamente na especie do lirio, pois que queixábanse deso, de que non se consulte para as cuotas, para a negociación dos consellos de pesca. Hablando del sector pesquero, hay un teletipo de mismo. Bruselas penaliza a España por exceso na pesca de caballa del Cantábrico. Bueno, noticias casi diarias estas. Bueno, eu creo que no que dixo, retomando aquí o tema de Ruiz, efectivamente parecía así que na súa posta en escena pois había moito do discurso do Bloque, pero non do Bloque de hoxendía, que o Bloque de hoxendía está xa máis renovado, non? Eu diría do Bloque de hai 15 anos, é dicir, eso de Bruselas que nos levan as vacas, tal, o sea, non. Aí hai moito de artificio, de decir, cando aquí queremos eludir a responsabilidade, pero pasa non só co ámbito comunitario, pasa co ámbito galego, co ámbito estatal, é dicir, cando queremos eludir a responsabilidade, sinalamos cara a Bruselas, eso fano moitos gobernos nacionais,
eso fai na Xunta tamén un pouquiño con Zapatero, non? O sea, é dicir, hasta certo punto, pois, utilizas esa técnica cando, no caso de Bruselas, Bruselas non é unha macroestrutura a que todos seamos alleos, non? Bruselas é a suma de todos nós e as políticas que ali se crean é as políticas na que todos os Estados membros participan en aprobalas, é dicir, Bruselas, ao fin e ao cabo, é unha parte máis dun país, non, que está representado ali e que se autoimpón esas reglas. Por tanto, eu creo que ese discurso un pouco artificioso sorprendido por las teorías. Yo creo que hay que distinguir lo que es un dato histórico, porque es que de eso ha pasado muchos años, de lo que pasa hoy. Efectivamente, en la adhesión, en la negociación, era un momento muy malo para la leche, porque ya estaban hartos los que estaban dentro de tanta leche que había que pagar y la mantequilla, y a nosotros nos pusieron una cuota pues muy baja. Esa es la verdad, que luego recuerdo que Loyola de Palacio, cuando fue ministra, consiguió subir algo, pero la cuota era insuficiente. Ese es un dato histórico, que luego en pesca, pues claro, es que en pesca nosotros nos vieron como un gigante que entraba, nos pusieron un periodo transitorio, yo creo que fue de hasta 16 años, hasta que se normalizó la presencia en la flota. Ahora, probablemente la baja de la demografía gallega, baja demográfica de nuestra población, la modernización habría tenido que suceder de nuestras estructuras lácteas, con o sin entrada en la Unión, porque antes lo decía, éramos un país pues profundamente rural y profundamente agrícola, con muchísima gente trabajando en el campo, y la modernización económica significa que al final, yo recuerdo aquella vieja frase, que en diso vila, diso vida. Y la gente se marchaba del campo y abandonaba aquello y se iba a trabajar en estructuras más modernas, que es lo que tiene hoy la economía gallega, que son las industrias o los servicios y las ciudades. Ahora, para nosotros es un sector prioritario, el sector lácteo. Desde luego que es la pesca, somos la primera región pesquera de Europa, tenemos que seguir. Otra cosa es que en el pasado nos fuera nocivo. Es un hecho histórico, dígame usted, en esa negociación salieron perdiendo los sector lácteo porque la cuota fue baja y porque la pesca nos dieron un periodo transitorio larguísimo y que fue malo. Ahora, hoy, ¿cómo tenemos? Pues tenemos un sector pesquero que sigue siendo el primero de Europa, seguimos siendo la primera de Europa, tenemos una industria pesquera potente. Tenemos que sensibilizar más, porque no siempre hay suficiente en la Unión Europea para nuestras reivindicaciones en pesca, y una política común pesquera reforzada y seria, y lo mismo en el tema lácteo, donde tenemos una serie de problemas y donde tenemos que conseguir una política, una PAC bien dotada con fondos y que no supongan recortes de los fondos para nuestros ganaderos. Bueno, pero que es histórico, es un hecho histórico. El señor Ruiz Rivas, un comentario, que creo que vaya a ser candidato a líder de la oposición en Ribeira, ¿no? Esa debe ser la razón. Bueno, sí, brevemente. Santa Eugenia le importa mucho la pesca. La crisis demográfica, a mí me parece que... Lirio, como están, precisamente, manifestanse precisamente este sábado, ¿no? Creo que responde a esa política que creo que debíamos desterrar, de culpar a Bruselas, a Europa de todos los problemas y apuntarse sempre uns éxitos. Creo que é unha política bastante negativa. En Francia, por exemplo, que existe un crecimento da población, en Alemania hai tamén un problema de descenso demográfico, hai situacións distintas, pero non está aí a razón na política europea. Creo que aí non están as claves. O que sí creo que cando se falaba dos sectores productivos de Galicia, si vamos ao leite, por exemplo, que podemos ver que aquí se tratou de decir que Europa era unha losa, pero a realidade da evolución é que a produción galega é o 38% da española. Hoxe en día producimos un 50% máis de leite do que producíamos cando entramos na Unión Europea, e cada produtor galego produce 8 veces máis do que producía anteriormente. A mí parece que non ese mito de que o pasado era mellor, a mí parece que debemos desterralo. Creo que temos problemas, pero a evolución dos nosos sectores productivos foi mellor. Podía todavía ser moito mellor, pero foi razonablemente positivo. Bueno, veíamos antes una encuesta relacionada con el 23F, estamos ya agotando nuestros minutos de hoy y también salimos a la calle para preguntar por la Unión Europea. Sorprendentemente la gente tiene más información de la que tenía del 23F. 86, 82. 1976. No lo sé. 20 años aproximadamente. Desde el año 86. Pues yo sé que fue por los 80, pero exactamente el año 86 o por ahí creo que fue. En el 86. 79. No tengo ni idea. 86, puede ser. Hombre, excelente. Excelente. Pues porque nos crea un espacio de social y político y económico a nivel continental. Siempre es positivo. Fue bueno. A priori ahora mismo parece que malo, pero nunca se sabe. Absolutamente positivo. Sí, por supuesto, que ha sido bueno. Yo considero que fue bueno. Cuanto más, mejor. Hombre, sí, sobre todo en los salarios.
Yo creo que habría que ir a más. Problema, hombre, que hubo que sacrificarse. Por exemplo, Galicia sacrificou moito no naval e nas cotas leiteiras e en aspectos de agricultura. Sí, claro, por regiones hay un montón de problemas, ese puede ser uno. Algunhas das cuotas que impón, por lo que vexo, é pola agricultura, por aí. Hai muchas diferencias entre determinados países, ¿no? O problema é dos galegos, que sempre estamos con que chorando de un lado para outro en vez de tirar para adiante. Bueno, yo creo que nuestros invitados se pueden ir tranquilos porque hay un conocimiento bastante preciso de la situación de la Unión Europea. Nos tenemos que despedir ya, pero me reclaman encarecidamente un pequeño comentario sobre el papel que está jugando la Unión Europea en todas las revueltas que están produciendo en los países árabes y muy concretamente, de forma específica, en el caso de Libia, que ha dado un salto cualitativo en lo que se refiere al tratamiento que está haciendo el régimen de esas manifestaciones. Os pido, por favor, casi titular. El papel escaso, poco visible hasta hace poco, y en el tema de Libia, el comunicado de antes de ayer, pues poco firme, poco exigente, pero yo creo que esto se está reorientando y que yo creo que vamos hacia unas sanciones pronto. Pero en fin, poco visible y ha estado por debajo de lo exigible en una zona que es nuestra vecindad, donde teníamos que tener protagonismo. Si queremos ser actores globales, como dije yo en el Parlamento, hay que empezar siendo por actores en tu vecindad, en tu región, y hemos tenido escasa visibilidad. Antonio. Sí, yo creo que ha sido decepcionante y deplorable. No podemos estar hablando solamente de petróleo y de migración cuando lo que hay es una masacre y hay un problema de estabilidad política, de derechos humanos y sobre todo una gran oportunidad de un Mediterráneo que pueda ser un elemento de paz y de progreso que sería esencial para nosotros. Domingos. Sí, a min casi me gustaría rematar como empezamos, non? Empezamos falando dunha Unión Europea asentada sobre unha moneda única, unha unión monetaria e tal, e eu quixen remarcar que faltaba unha unión política. Eu creo que eso é o que se está vendo agora mesmo. Non hai ningún país europeo, nin a propia Unión Europea non se pronunciou con claridade sobre o que está ocorrindo en Libia, é dicir, un país que linda a 200 millas con varios estados membros, e eu penso que isto é tráxico, é dicir, o máximo que fixeron as delegacións diplomáticas comunitarias é enviar avións para sacar os seus nacionais dali, pero unha condena, quero dicir, o modelo europeo non se pode asentar con esas masacres ás nosas portas, non? Titular, Ana. Ausencia de política exterior por parte da Unión Europea, condena de todas as masacres que se están cometendo cos povos árabes, solidaridade con eles e, sobre todo, criticar esa hipocresía, esa doble moral que ten a Unión Europea, como non condena pois o que está sucedendo nestes momentos en Libia ou hai anos non ben recentemente en Israel coa ataque sobre Gaza e por suposto nese campamento saharaui e esa doble moral que ten con Marrocos, non? Condena rotunda, pero ausencia de política exterior comunitaria. Bueno, mensajes prácticamente coincidentes en el caso de nuestros cuatro invitados. Ha sido de verdad un auténtico placer recibirlos aquí esta noche. Espero volver a repetir este encuentro dentro de unos meses cuando la actualidad lo requiera. Europa siempre es una buena excusa para hablar. Muchísimas gracias, Francisco Millamón, Antonio Sánchez Presedo, Ana Miranda, Domingo San Pedro, muchas gracias. Nosotros regresamos mañana a partir de las 10 menos 20, como siempre, en directo. Les dejo con los titulares del día. Sean muy felices.